Pues capítulo 20 estamos estudiando verso por verso. La semana pasada estudiábamos el versículo 19 y lo vamos a dejar hasta el 21. Aleluya. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Antes de eso, recuerden que después que terminemos el estudio, vamos a compartir la Santa Cena. Para que tengan lista la adoración que habla de la sangre. Aleluya. Desde el versículo 1, se puede sentar. Vamos a ir leyendo y vamos a ir todos juntos. Guarde preguntas, guarde comentarios, ponga atención. Si algo no entiende, pues está abierto para hacer preguntas. Dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Hemos venido estudiando las Escrituras, cómo desde que Pablo empezó su ministerio está viajando por diferentes lugares, está navegando por diferentes lugares, predicando la palabra. El Señor le dio el ministerio a Pablo de ir hacia todos los gentiles y anunciarle las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que quiere decir el Evangelio. Hay buenas nuevas. El mundo está perdido, está condenado, mas sin embargo Jesucristo vino para pagar por tus pecados, para darte acceso y reconciliarte con Dios en los cielos. Entonces, por eso aquí relata. Recuerden que este libro lo escribió, este libro lo escribió, aleluya, el doctor Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas. Y él está relatando, aleluya, dándonos a nosotros reporte de cómo Pablo hizo su viaje misionero, las cosas que encontró por allí, problemas, dificultades, aleluya, lo apedrearon y cuantas cosas. Dice el versículo 2: y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia, después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puesta acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo y de Asia, Tíquico y Trófimo. Dios mío, cuánto nombre más extraño. Aquí vemos cómo Pablo estaba acompañado de hermanos, de personas que a través de él caminar por los diferentes lugares, ciudades. Aquí menciona, por ejemplo, lugares donde él le escribió cartas a la iglesia que él estableció, y menciona personas que estaban con él, que decidieron acompañarlo en esta misión. La Biblia, el Señor Jesucristo nos mandó a predicar la palabra de 2 en 2. Esto nos enseña algo importante, que la vida cristiana no se puede vivir solo. Hay muchas personas que tú te vas a encontrar que te van a decir: yo puedo adorar a Dios en mi casa, yo solo puedo servirle al Señor, yo no necesito ir a una iglesia. Muchísimas veces tú te vas a encontrar personas que te dicen eso, mas sin embargo las Escrituras dan testimonio de algo diferente. Si tú estás solo, ¿quién ora por ti? ¿Quién te pone la mano para cuando tú estés enfermo? Aleluya. ¿Quién te ayuda en una situación que tú estés dificultosa? Tú sabes lo bueno que una persona nos reunamos y oremos los unos por los otros, que sepamos la situación el uno por los otros. La iglesia es una familia. La iglesia es una institución que Dios la estableció para que estemos juntos, unidos. Dice en el principio del libro de los Hechos que los hermanos estaban unidos todos los días. Oraban juntos en el templo, compartían el pan en las casas todos los días. ¿Por qué mucha gente se enfría? ¿Por qué mucha gente se descarría? ¿Por qué mucha gente se va del evangelio? Porque cuando usted deja de orar, cuando te descuidas de ir a la iglesia, de buscar a Dios, empiezas a enfriarte. Es como un fuego.
La vida cristiana es como un fuego que si tú no le echas leña, si tú no estás pendiente con el ayuno, con la oración, con la búsqueda, ir a la iglesia, ir a los cultos, mantenerte, hacer aleluya, retiros y cosas y demás, te vas enfriando. Y te enfría, y te enfría. Un día dice, ya no necesito ir a la iglesia. Y cuando viene a ver está en el mundo. Entonces Pablo siempre andaba con personas que le ayudaban en el ministerio, incluso en las diferentes cartas que él escribe, menciona este tipo de personas y le da, aleluya, reconocimiento y crédito. Me ayudaron, estuvieron conmigo, no me abandonaron en mi momento de dificultad. El mismo Señor Jesucristo tenía 12 discípulos que lo acompañaban, que estaban con ellos, que lo vieron en su sufrimiento, en su dolor, cuando pasaba todo tipo de situaciones. Aleluya. Entonces, así menciona a estos hombres que andaban con él, ministros con Pablo. Dice el versículo 5: estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y acuérdense lo que le he dicho antes, la Biblia menciona nombres de lugares específicos, para que nosotros sepamos el día de hoy, y esos lugares, muchos de ellos tienen el mismo nombre, de que la Biblia no está hablando simplemente es un cuento que alguien se inventó, sino que habla de personajes que existieron, que está históricamente registrado, lugares físicos que existieron, y por eso hace mención de ellos. Versículo 6: y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, aleluya, que es la fiesta de Pascua, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Cuando habla de partir el pan, no simplemente está hablando de compartir un pan como vamos a cenar juntos. Cuando la Biblia menciona de partir el pan, está hablando de la cena de Cristo. Algo que se ha perdido hoy en la iglesia, o no puedo decir generalmente, pero en muchas iglesias ya tú no ves que comparten la cena. La cena históricamente y de acuerdo a las escrituras, ellos la compartían diario. Y muchas veces todos los primeros días de la semana, que era en el tiempo que se reunían. Siempre había, por el hecho de que había hermanos que se convertían, los bautizaban y compartían el pan en la cena del Señor, porque era algo complementario, era algo que sellaba el pacto. Acuérdense que la sangre de Cristo, Él dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Entonces estaban en el tiempo de donde se celebraba la Pascua, y por eso menciona esto. Dice, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. En otras palabras, Pablo predicó por muchas horas. Hoy en día es uno de los problemas que a veces yo me he encontrado con ciertas personas que quieren limitar el mensaje muchas veces. Yo soy de los que creo que no es necesario dar un mensaje súper largo, pero hay momentos en el cual el Señor te insta a que prediques una hora. En una vigilia se puede predicar por mucho tiempo. Hoy en día hay muchos límites por el sistema en el que vivimos. Pero aquí Pablo vemos que se extendió con el deseo de predicarle, de enseñarle a aquellas personas que él había establecido como iglesia, enseñarle todas las cosas concernientes al Señor. Y dice el versículo 8, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, o sea que era de noche. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, o sea que predicaba largamente, se extendía más de lo normal, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. O sea, yo he escuchado, por ejemplo, yo no sé si usted ha escuchado muchas veces personas que dicen, no, porque si no hay unción, la gente se duerme. Pero Pablo era el hombre más ungido, más sin embargo este muchacho se estaba durmiendo.
¿Por qué? Porque no tiene muchas veces que ver. Es real que cuando tú predicas con unción, con poder, con el respaldo del Espíritu Santo, las personas están atentos al mensaje. Mas, sin embargo, hay una humanidad. Él predicó largo y eso sucede con nosotros. Usted ha escuchado predicadores que se extienden y usted, por el cansancio, no es que usted no le quiere poner atención, simplemente usted es humano, se cansa. Por eso el mensaje muchas veces no es bueno predicarlo muy largo, porque los cultos que nosotros hacemos, adoramos por un buen tiempo, oramos y todo eso. Entonces, dice que él estaba en una ventana sentado. Nosotros ahora tenemos ventanas modernas donde están cubiertas. En ese tiempo, acuérdense que no había, por ejemplo, aire acondicionado, abanico. Entonces las casas y los lugares lo hacían con las ventanas abiertas para que el aire ventilara. Y él estaba sentado en una ventana, era un lugar alto, como de 3 pisos más o menos. Y él estaba allí, ese joven, y al Pablo predicar mucho, pues se cayó de allí. Oiga, ¿qué sucede? Lo que le sucede, que esa es la peor, yo creo, la peor tragedia que le puede pasar a un predicador. Que tú predicando el mensaje, venga uno y tú, wow, por yo estar predicando largo, mire, este muchacho se cayó de allí. Entonces, versículo 10, descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. O sea, el muchacho se cayó, se mató. Mas sin embargo, Pablo hizo un acto de fe que a nosotros muchas veces no hace falta. Fue y lo abrazó. Y eso me recuerda a lo que hizo el profeta, aleluya, Eliseo, Elías, que se le tiró encima al niño y tirándosele encima lo resucitó. Entonces Pablo viene y lo abraza. No da ningún detalle de que se oró o no. Simplemente al parecer se le tiró encima y Dios lo resucitó. Eso es un testimonio poderoso de que Dios resucita muertos. No solamente Jesús. Dios nos dio a nosotros el mismo espíritu y nosotros tenemos ese poder y esa autoridad. Amén. El libro de los Hechos está caracterizado por hechos poderosos de la gloria de Dios. Aleluya. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. O sea que no solamente esa noche siguió toda esa conmoción, resucitó al muchacho, entonces padecieron la cena, la santa cena del Señor, y siguió hablándole hasta el amanecer. Es una vigilia. Por eso nosotros hacemos vigilia. El deseo de Pablo, él sabía que tenía que partir, era depositar en ellos todo lo que él tenía, para dejarlos preparados, capacitados, para que funcionaran como iglesia. Eso es lo que es un apóstol. Hoy en día hay mucha gente que se llaman apóstol y no han levantado una sola iglesia. Una de las características del apóstol es que establece iglesias, establece ancianos, establece pastores, la deja funcionando y sigue su misión y está pendiente, como estuvo Pablo, de las iglesias que él había establecido. Aleluya. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Aleluya. Versículo 13, viaje de Troa a Mileto. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese
posible en Jerusalén. O sea, Pablo, aunque él enseña que ya como gentiles nosotros no tenemos obligación de celebrar las fiestas que Dios había establecido para el pueblo de Israel, él siempre buscaba ocasión, porque hay cosas que ya era como costumbre. Él era judío y él sabía que allí se iban a reunir muchos judíos. El propósito de Pablo siempre era alcanzar las almas. Dice él que él se hacía judío a los judíos, gentiles a los gentiles. A todos se había hecho. ¿Para qué? Para alcanzar más almas. Entonces él sabía que había en la fiesta un conglomerado de judíos allí. Y él quería estar en ese lugar para alcanzar también a los judíos. Acuérdense que el evangelio, dice la Biblia, primero es para ellos. Aunque la misión de él era para los gentiles, él también quería alcanzar su nación. Es como usted, sea de usted de Colombia, yo de República Dominicana, yo tengo un anhelo porque mi país conozca a Cristo. Es algo que es cierto patriotismo, ¿sí? La sangre pesa. O tu familia, tú siempre vas a tener prioridad. Entonces él tenía ese deseo, ese anhelo, aleluya. Y no solamente viene de él, sino del Padre. Jesús vino, fue a los judíos. Mucha gente se olvida. Jesús vino, fue a ellos primero. Son el pueblo escogido de Dios. Versículo 17. Discurso de despedida de Pablo en Mileto. Enviando pues desde Mileto a Éfesos, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Mira otra vez la palabra. Pocas veces la escritura habla a los pastores. Lo que pasa es que hoy modernamente lo que es un anciano que la Biblia menciona se le llama pastores. Los ancianos eran los que estaban encargados de supervisar la iglesia. Lo que es un pastor hoy. Eran los líderes que estaban encargados. Entonces, dice aquí, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pablo le está diciendo a ellos, recordando, es como lo que hizo Samuel. Cuando Samuel entonces el pueblo pidió rey y él había sido un juez para ellos. Es como ya él va a salir de su oficio, de la oficina que Dios le había entregado, y va a dejar el rey puesto, y entonces le da cuenta al pueblo. Le dice: yo no me he robado nada de ustedes, no he cogido nada de ustedes, testifiquen contra mí si algo le debo, que yo solo voy a pagar. Entonces Pablo aquí viene a despedirse de ellos y le da testimonio y le dice: ustedes saben que yo no he hecho nada malo, yo he servido al Señor, he tenido pruebas, he tenido dificultades, y le está dando este reporte a ellos porque él está a punto de despedirse para dejarlos a ellos a cargo. Y que también ellos sirvan como ejemplo, como el cual él le ha dado a ellos, para el resto de la iglesia. Aleluya. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me haya de acontecer, salvo, y oigan bien esto, que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Oiga, qué profecía más interesante y más buena le dicen a Pablo. Hoy en día lo que te profetizan es carro, viaje, la casa, cosas materiales. Pero el Espíritu, donde quiera que Pablo llegaba, acuérdense que allí habían profetas. Hay mucha gente que dice que ya no hay profetas,
Pero dice, el Espíritu me da testimonio. ¿Cómo el Espíritu da testimonio? Sino a través de un hombre. Y se le había profetizado una y otra vez, donde quiera, él mismo testifica, donde quiera que iba, el Espíritu le hablaba y le decía, te esperan prisiones, te espera más sufrimiento, te esperan más tribulaciones. Y la actitud de Pablo es, yo voy para allá. La actitud de Pablo no es, yo me voy a quedar rezagado, no, yo no voy a ir para allá, voy a huir al otro lado. Más sin embargo, Pablo sabía que el que estaba con él era mayor. Y que él no se moría hasta que Dios dijera. No importa que los judíos lo persiguieran, no importa que el hombre lo apedreaba o lo que hicieran con él. La actitud de Pablo siempre fue, voy a predicar el Evangelio. Tiene un hombre que está muy bien centrado en Cristo, para que el Espíritu Santo te diga, a esa ciudad que tú vas, lo que te espera es persecución, y tú ir a ese lugar. El que hace eso es porque está convencido de que Cristo es real. A él se le apareció Jesús, él lo vio cara a cara. Y esa es la actitud del cristiano. Nosotros tenemos que vivir sin temor a la muerte, no importa lo que pase. El cristiano no puede tener miedo a morirse. Hay gente que no quiere morirse. Usted no sabe que si usted parte hoy con el Señor, se acabó su dolor y su sufrimiento. Pero de ninguna cosa, versículo 24, hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Oigan las palabras que este hombre habla. Esto está aquí para nuestro ejemplo. ¿Qué era lo que a Pablo le interesaba? La próxima casa que le iba a comprar. Hacerse de dinero aquí en la tierra. Tener una familia. La prioridad de Pablo era acabar la obra que el Padre le había dado. El ministerio que Jesús le había entregado. Oiga, con dolor, con persecución. Y dice él, para que lo termine con gozo. Gozoso. ¿Cuántos de nosotros ante la prueba y las dificultades nos gozamos? No, ¿verdad? Debemos seguir este ejemplo. La prioridad de Pablo era terminar el trabajo, la obra. Él quería agradar a su Dios, obedecer al llamado. ¿Cuántos de nosotros huimos al llamado de Dios? El Señor te quiere predicando el Evangelio, haciendo su obra, y tú caminando para acá. Mas sin embargo, Pablo sabía la meta a la cual él estaba queriendo llegar. Pablo tenía claro que su vida ya había sido de esta tierra quitada. Él estaba crucificado con Cristo. Él estaba siguiendo al Señor, queriendo terminar su carrera. ¿Para qué? Para que le dieran la corona de gloria. Esa es la actitud del cristiano. Yo quiero terminar la obra que Dios me ha dado, para un día recibir la corona. Después de haber pasado tanto dolor y sufrimiento en esta vida, tantas cosas que nos vienen. Dice que él no estimaba su vida como preciosa, como preciada. Su vida él la había puesto en el altar. Y eso es lo que nos toca a nosotros, poner nuestra vida como sacrificio para el Señor. Aleluya. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pablo sabía a dónde iba. Él sabía cómo su vida iba a terminar. Él le está diciendo a ellos, ya yo no creo que vaya a volver a pasar por aquí. Ya ustedes no me van a volver a ver.
el hombre de Dios sabe cuando hay gente que tiene tal comunión con Dios, que Dios le ha dicho, te vas conmigo, prepárate. Porque tienen esa cercanía y esa amistad con Dios. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Y esa es la responsabilidad que nosotros como líderes tenemos y como cristianos tenemos ante el mundo. Él le dice, yo les he predicado el evangelio. Todo lo que Dios me ha enseñado y me ha dado, se lo he dado a ustedes. He cumplido mi responsabilidad. Por eso hay personas a las cuales nosotros tenemos que hablarle y decirles, aleluya, acerca de Cristo, porque Dios va a demandar la sangre de esa vida si se pierde por nosotros. Tenemos responsabilidad. Gabriela tiene responsabilidad de predicarle el evangelio a tus amigos, Daniel, cada uno de nosotros, nuestra familia, decirle Cristo viene. Allá ellos si ellos no quieren poner atención, pero cumplí con hablarles la palabra y hablarles la verdad. Él nos dice, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Aquí aparece otra vez la palabra. Mira que él está hablando a quién, a los ancianos. Y también le está diciendo rebaño, que quiere decir, ¿qué es un rebaño? Uno que pastorea. Y le dice obispos. Esos tres nombres significan una misma cosa. Anciano, pastor, obispo. Es uno que supervisa, es uno que está a cargo de las ovejas para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Wow. O sea que Jesús, aquí está confirmando lo que Jesús hizo. Él nos compró. Nosotros le pertenecíamos a Satanás. Usted sabía que usted era del diablo. Cuando yo vine a Cristo, entonces que abrí los ojos, yo dije, wow, pero yo estaba loco. Yo me empecé a recordar todo lo disparate y la diablura que yo hacía. Y verdaderamente yo estaba endemoniado. Le pertenecíamos al reino de las tinieblas y Jesús nos compró, nos arrebató de las manos de Satanás. Por eso que usted ahora tiene tanta lucha y tanta dificultad y tantas cosas. Por eso la vida suya no es normal como la de la gente del mundo. Porque usted tiene que pelear las cosas que el enemigo, usted estaba de la mano con él y ahora usted se ha hecho enemigo de él. Usted se sueña muchas veces que lo están persiguiendo. ¿Sí o no? Yo me he soñado así. Porque es un reino del cual nos escapamos y somos fugitivos. Aleluya. ¿En qué verso me quedé? 28. 29. Porque yo sé, oiga bien, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, que no es cosa nueva que en una iglesia donde lleguen personas se levanten Judas. Y que entran personas con diferentes y falsas doctrinas a la iglesia y a uno que otro engañen. Satanás hace eso, él envía. Acuérdense que hay hijos de la luz y hay hijos de las tinieblas. Él envía a sus lobos disfrazados de ovejas para entrar al rebaño y devorar ovejas. Por eso es que el Señor dice, yo soy el buen pastor y las ovejas escuchan mi voz y a otros no oirán. Tenga cuidado, porque hay personas, incluso ciertos supuestos ministros, que le hablan al oído a usted, que le pueden decir, mira, esa iglesia no está en nada, ven conmigo, vámonos.
cuando Dios te establece en un lugar. Él mismo le está dando el consejo y le está diciendo, oigan, pastores, obispos, oigan, cuando yo me vaya, van a venir personas que van a arrastrar de las ovejas que ustedes tienen, lo van a engañar. Y de dentro de ustedes mismos. ¿Por qué Pablo sabe eso? Él lo había experimentado ya. Él sabe este camino, que hay gente que vienen muy gozosos al evangelio y tú lo ves que están en Dios, pero empiezan a descuidarse en la oración, empiezan a volver a las cosas del mundo, se les mete el diablo otra vez y empiezan a hacer cosas en la iglesia. Satanás lo empieza a usar. Empiezan los chismes, empiezan la división y empieza a hablar del hermano y de la hermana, y mira cómo vino, y mira lo que hizo, y mira cómo se viste, y mira no me saludó. Y todo ese tipo de cosas Satanás hace con aquel que está débil. Por eso cuando el pastor le dice a usted, ponte a orar, ponte a ayunar, ven al servicio, ven y haz esto, ven y haz aquello, es porque a él le interesa que tu vida espiritual esté activa. Porque fácilmente el enemigo te puede arrastrar. El evangelio es para valientes. El evangelio es para aquellos que son aguerridos. Y Pablo le da este consejo a ellos. 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Él está hablando a los pastores. Le está diciendo, velen, no se descuiden. ¿Qué es una persona que vela? Uno que de noche guarda el rebaño, mirando, despierto, alerta, mientras las ovejas duermen y están seguras que el lobo no venga a comérselas. Velen, porque yo a ustedes les he hablado, les he instruido, les he advertido. Él está encargando la responsabilidad a los pastores. Aleluya. Y esto puede aplicarse para cada uno de nosotros. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Te ha dado una familia? Franklin, Dios te ha dado una familia. Tienes que velar por tu esposa, por tus hijos. No solamente pastores. Velar por aquellos que Dios te ha entregado como responsable. ¿Qué me dijo Dios el otro día? Te he entregado a tu familia. Ya Dios me está diciendo, te he dado una mayor responsabilidad, eso pesa. ¿Y qué me está diciendo Dios? Te voy a demandar si no vela, si no ayuna, si no ora. Porque de la única forma que la iglesia, el pueblo y lo que Dios te ha entregado puede mantenerse es cuando tú estás velando por ellos día y noche. La responsabilidad no es fácil, la carga no es fácil, pero el Señor que nos la da también nos ayuda. Nosotros, cada uno que somos cristianos, tenemos que velar por nuestra familia. Esposo, esposa, hijos. Y Él está diciendo esto a ellos: velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo nos dio a nosotros los pastores un ejemplo de que él, en donde quiera que llegaba, habían situaciones donde la cual la iglesia le suplía, pero había momentos donde la iglesia no llegaba a la provisión. Usted sabe que ahora hay Western Union, ahora hay de todo. Antes era por mar, un caballo, que una persona, o a pie, que llegara el mensajero por días. Y Pablo muchas veces se vio en la situación que tenía que trabajar. Él hacía tiendas, él era constructor de tiendas y trabajaba con sus manos para sustentarse. Y cuando él se ganaba su dinero, entonces al día que podía o en el tiempo que podía, predicaba el evangelio. Y habían tiempos que la provisión llegaba y se dedicaba por completo al evangelio. O sea, le está diciendo a ellos, le he dado ejemplo.
He tratado de no ser carga para ustedes. He trabajado con mis manos. No le he robado nada a nadie. No le he quitado nada a nadie. Versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Oiga bien, que esto es una responsabilidad de la iglesia. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bien, bienaventurado es dar que recibir. Enseñanza que nosotros tenemos que seguir. Que en vez de querer que nos den, nosotros poder dar. Es mayor bendición, porque mientras más tú das, más Dios te provee, más Dios te suple. Es como un río que brota agua, siempre tiene corrientes de agua fluyendo. Mientras más agua da, más le entra. Mas mire un lago que siempre está estancado, no le entra agua porque no da nada. Hay gente que son lagos, nada más se conforman ahí. Sea río que da y recibe. El que siempre está dando y ayudando al necesitado, al pobre. Por eso es que nosotros somos una iglesia que damos al necesitado, damos al pobre, porque yo sé la bendición que hay ahí. Y Dios nos ha dado esa responsabilidad. Verso 36 dice: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas. Wow, yo me imagino ese momento. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. O sea que, imagínense, hoy en día los pastores no lo aprecian. Hoy en día los profetas, los hombres de Dios, no lo estiman como antes. Antes la gente respetaba. Tú decías que tú eres un pastor y hasta los delincuentes, con ese no, cuidado. Hoy en día no, eso no es nada. Pero mira qué amor le tenían estos ministros a Pablo, que al parecer él se había comportado tan bien como un padre para ellos, porque eso incluso es un ministro, un pastor, un profeta, un siervo, que se convierte en padre para las ovejas, que tienen cuidado de él. Y estos hombres, dice, se le echaron al cuello, lo besaban. A los que dicen que yo no beso hombres. La Biblia dice ósculo santo. Un ósculo santo es sin malicia, sin maldad, sin morbo. Mi papá me da beso, yo le doy beso también. Aleluya. Cuando tú aprecias y amas a una persona, y estos hombres amaban a Pablo, dice que se hincó allí, oró por ellos, los encargó a la obra del Señor, sabiendo que ya no se iban a ver, que la única esperanza que tenían era verse en el cielo. Y muchas veces así mismo hay familiares de nosotros que parten y los lloramos y los sufrimos, pero la esperanza que tenemos es de verlo un día en el cielo. Hay familiares míos que se han muerto y yo no he podido llorar por ellos, pero ahora en el Evangelio me siento gozoso porque un día lo voy a ver. Hay familiares que se han ido para el cielo, que están con el Señor, y un día los vamos a ver. Amén. Así que eso es todo por hoy. Lo dejamos hasta ahí. Continuamos la semana que viene en el capítulo 21. Dios les bendiga, Dios les guarde. Será hasta la próxima.